Bueno, en la clase de hoy vamos a aprender algunos elementos que nos van a servir para hacer una búsqueda bibliográfica en Internet, en especial para construir nuestro marco teórico y nuestro estado del arte. En lo que se conoce como sección marco teórico de un proyecto de investigación, lo que exponemos es las perspectivas teóricas, científicas teóricas, en la cual se va a enmarcar nuestro trabajo. Y ahí hay un gran depende, ¿no? Porque depende justamente desde qué perspectiva nos vamos a situar. Hay ciencias que tienen una riqueza conceptual, una riqueza en teorías mucho más amplia que otras, ¿no? No es lo mismo la riqueza conceptual de las teorías en el campo de la epidemiología que el de la biología, la antropología, la clínica médica, ¿no? Entonces, por empezar, va a depender desde dónde nos situemos en nuestro trabajo de investigación. Entonces, partiendo de la base que hay campos científicos con mayor o menor hegemonía de teorías, a partir de ahí se van a habilitar diferentes posibilidades teóricas, ¿no? Donde uno pueda insertarse en su investigación. En el marco teórico se trata de exponer, en particular, desde qué teoría, si existe, y sería deseable que exista, se va a enmarcar el trabajo. Voy a dar un ejemplo. Si yo quisiera hacer un trabajo epidemiológico sobre desigualdades en salud, no es lo mismo que lo plantee desde la perspectiva de la epidemiología clásica a desde la perspectiva de la epidemiología social y dentro de ella, dentro de la perspectiva de la epidemiología crítica latinoamericana, ¿no? Para alguna corriente de la epidemiología, las desigualdades en salud solamente son meras diferencias matemáticas en resultados de salud entre grupos poblacionales, y para otras son verdaderas injusticias sociales. Entonces, dependiendo ya desde qué perspectiva epistémica, ideológica nos estemos situando, un trabajo va a poder adquirir una u otra trayectoria, lo cual va a ser importante porque después vamos a tener que discutir nuestros resultados a la luz de ese marco teórico. Por ejemplo, si quisiéramos evaluar la tendencia del tiempo de la mortalidad por enfermedades crónicas, una de las posibilidades sería enmarcarla dentro de la teoría de la transición epidemiológica. Ahora, no todos los autores están de acuerdo con que exista tal transición epidemiológica. Para algunos, esa teoría de la transición epidemiológica está en desuso, muy criticada y directamente dejada de lado en el campo de la epidemiología. Otros están de acuerdo con la existencia de una transición epidemiológica. Entonces es importante saber en qué lugar epistémico nos situamos. También podríamos considerar la mortalidad de las enfermedades crónicas desde el concepto de sindemias, ¿no? Que tienen que ver con epidemias o con fenómenos poblacionales, tipo epidemias o pandemias, que tienen sinergismo unos con otros, ¿no? Que es una teoría o un concepto que proviene de la antropología, en particular la antropología médica. Algunos están de acuerdo con el concepto de sindemia, otros no. O también podríamos considerar esta mortalidad de las enfermedades crónicas apelando a la teoría unificada de salud que menciona la existencia de múltiples niveles de determinación donde la tendencia de la mortalidad correspondería al nivel poblacional. Bueno, la cuestión es definir desde qué perspectiva conceptual y teórica vamos a trabajar. Y como les decía, hay algunos aspectos en las ciencias de la salud y en particular dentro de la epidemiología que están bien desarrollados, tienen un cuerpo teórico importante y otros que no. Así que va a depender de ese desarrollo teórico, científico de cada campo del saber. Y además, en el marco teórico es deseable que se explicite qué se entiende por los conceptos, más bien por las variables más importantes dentro de nuestro trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo considerar el concepto de desigualdad a mencionar el concepto de disparidad, inequidad o iniquidad. Cada uno de esos términos están anclados en teorías diferentes y significan cosas diferentes. De tal manera que queden claro en qué ámbito del saber, dentro de una misma ciencia, en la cual hay diferentes corrientes, por ejemplo en la epidemiología tenemos la corriente a grandes rasgos de la epidemiología social
y de la epidemiología clásica o moderna, bueno, ¿en qué corriente me voy a insertar? Porque los métodos, las conclusiones, la interpretación de los resultados va a ser radicalmente diferente de acuerdo en qué postura me esté insertando. No hay ninguna correcta o incorrecta, lo que importa es saber bien en qué perspectiva nos estamos situando. Otra cosa es el estado del arte. En el estado del arte se trata de recopilar y exponer las investigaciones que ya se han realizado sobre el tema que estamos estudiando y actualizar el conocimiento que ya está disponible. De tal manera que podemos llegar a encontrar que nuestra pregunta de investigación ya está ampliamente respondida por diferentes trabajos de investigación, lo cual nos podría hacer preguntar si vale la pena o no seguir con nuestro proyecto, ¿no? Eso siempre depende de las intenciones que tengamos. Pero entonces, el estado del arte es otra sección de un proyecto de investigación donde vamos a revisar las investigaciones recientes relacionadas al tema de la investigación y donde vamos a tratar de hacer foco o concentrarnos en las publicaciones más recientes, qué se sabe sobre el tema, qué falta por saber, todo lo cual nos puede, tanto el marco teórico como la revisión del estado del arte, nos puede hacer cambiar nuestra pregunta de investigación. Y no hay nada malo de eso, ¿no? De hecho, sirve para que, o bien, cambiemos nuestra pregunta de investigación, la ajustemos, la corrijamos a las necesidades de conocimiento que existan, o que la delimitemos aún más porque queremos preguntas de investigación precisas y bien delimitadas. De tal manera que la revisión de la literatura, ya sea para construir el marco teórico o el estado del arte, nos va a servir para estos propósitos. Ahora, además de para eso, hacer el marco teórico y el estado del arte nos sirve para todas estas posibilidades. Las voy a leer y las voy a ir explicando una por una. Primero, que ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Habitualmente en la sección discusión de los artículos publicados hay una sección que dice limitaciones. Y ahí los autores expresan justamente las limitaciones que tuvieron en su trabajo, o los errores que pudieron haber cometido, o los sesgos que se pudieron producir. Entonces, conviene leer esa sección para anticiparnos a posibles errores en nuestro diseño, para no repetirlos. Además, y esto es muy importante, nos orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Es decir, podemos ver qué diseño se utilizó, cuál fue el muestreo que hicieron, cómo contactaron con cada unidad de análisis, qué variables tuvieron en cuenta y cómo fueron medidas. Todo eso nos importa porque en principio podemos primero inspirarnos para la construcción de nuestros métodos, pero además es deseable que nuestra investigación luego pueda ser comparable con otras y necesitamos, para poder establecer comparaciones, que los métodos y procedimientos hayan sido similares, para que tenga sentido comparar la prevalencia de depresión medida con tal escala con un trabajo publicado que realizó la medición de la depresión con esa misma escala. No tendría sentido comparar con una medición de depresión hecha con una escala o con un cuestionario diferente. Entonces sería deseable que nosotros, cuando realizamos la búsqueda bibliográfica para estos propósitos, vayamos viendo ese tipo de elementos. Nos amplía el horizonte del estudio y nos guía para que centremos nuestro problema y evitemos deslizarnos, dispersarnos hacia otros problemas que pueden desprenderse de nuestra pregunta de investigación. Es decir, nos ayuda a delimitar y a concentrarnos en nuestra pregunta de investigación. A veces las preguntas son muy generales y esta revisión del marco teórico y de la literatura nos sirve para poder reducir nuestra pregunta o volverla más específica, que es lo que quisiéramos hacer en un proyecto de investigación, ¿no? Tener una pregunta de investigación perfectamente delimitada y especificada. Bien, bueno, eso nos lleva a poder establecer hipótesis o afirmaciones. Podemos ir viendo esto que estoy planteando, cuáles son los resultados posibles que podríamos tener y por qué se estarían dando esos resultados. Y además
nos documenta la necesidad de hacer el estudio. Si estamos viendo que hay una laguna de conocimiento sobre este tema en específico, bueno, no hay nada mejor que ocurra eso, porque quiere decir que nuestro trabajo va a venir a llenar esa laguna o ese vacío del conocimiento, ¿no? Sobre esto vamos a hablar más adelante, porque hay veces que parece que nadie hizo un trabajo parecido al nuestro, pero en realidad está ocurriendo que no estuvimos buscando adecuadamente los artículos científicos que deberíamos buscar. Ahora vamos a ver sobre eso. Así que ahí hay una cuestión importante de establecer. Si es que no hay trabajos hechos previamente, y eso es genial, porque sería nuestro trabajo el primero y entonces gana en originalidad, o si estamos buscando mal los trabajos de investigación por diferentes defectos que podemos cometer en la búsqueda bibliográfica, que vamos a tratar de repasar a lo último de esta clase. Bueno, nos inspira nuevas líneas y áreas de investigación y nos da un marco de referencia a partir del cual poder interpretar nuestros resultados. En este sentido, ahora vamos a ver cómo se buscan los artículos, pero en ese sentido vamos a encontrarnos con miles de artículos. Vamos a tener que refinar la búsqueda y cuáles vamos a preferir. En principio, los más cercanos o similares a nuestro planteo. Sería ideal que yo encuentre un mismo trabajo de investigación que se adecue tal cual a mi expectativa, a mi pregunta de investigación. Por ejemplo, si me pregunto prevalencia de hipertensión en la ciudad de Corrientes en el año tal, bueno, quisiera encontrar artículos exactamente igual. Prevalencia de hipertensión en la ciudad de Corrientes en ese mismo año o en años previos, ¿no? Sería eso lo más deseable. Pero a veces no tenemos exactamente la misma construcción del planteo del problema tal como lo estamos pensando nosotros. Bueno, lo más similar posible. Y en epidemiología sería deseable también lo más similar posible en términos regionales. Si me pregunto cómo es la prevalencia de hipertensión en Corrientes y no hay nada de Corrientes, bueno, buscar en Chaco, en Misiones, en Formosa, en el Nordeste y así sucesivamente. Es decir, lo más parecido a nuestro planteo y también a nuestro método y muestra, ¿no? Si yo estoy haciendo un trabajo sobre tendencias en el tiempo, la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, quisiera trabajos que se parezcan a eso y no estudios transversales que me digan la mortalidad en un solo año, por dar un ejemplo, ¿no? Lo más cercano posible, lo más reciente, siempre en el contexto de la ciencia, lo más actualizado es lo más deseable, a menos que sean artículos históricos, donde también eso es importante considerar, y por supuesto que sean trabajos que sean del área donde estamos trabajando, es decir, epidemiológicos, es decir, que la pregunta de investigación que se está respondiendo se pueda responder con evidencias empíricas y que por supuesto tenga un alto rigor científico y metodológico. Para lo cual es importante entrenarse en las habilidades que nos permiten descubrir si un trabajo está bien o mal hecho desde el punto de vista metodológico. Y ahora vamos a hablar sobre cómo buscamos los artículos que nos van a servir tanto para construir el marco teórico como el estado del arte. Y para la búsqueda bibliográfica es muy importante que tengamos en cuenta dos cosas. Primero, ¿cuál es el tenor de mi pregunta? Es una pregunta más bien general, más bien de índole clínica, práctica, del estilo, ¿qué es una neumonía? ¿Cuáles son los primeros antibióticos que hay que usar para una infección urinaria? Cosas así. Bien, eso es una pregunta más bien que se resuelve con la consulta, ya sea de guías de práctica clínica, ya sea de libros de textos, de revisiones. No hace falta que hagamos una estrategia elaborada de búsqueda bibliográfica para responder a ese tipo de preguntas. Diferente es que yo esté buscando responder a una pregunta científica, o más bien específica, aunque sea clínica, pero específica, ¿no? Del estilo, si hablamos del nivel clínico, por ejemplo, en adultos sin comorbilidades, la vacuna X comparada con placebo previene la hospitalización y muerte por la enfermedad Z, o una pregunta de nivel poblacional. ¿Cómo es la relación entre la densidad del recurso humano en salud y la mortalidad en los países? Ese tipo de preguntas requiere de un trabajo en particular para poder buscar
en la bibliografía especializada. Para hacer el marco teórico, estamos hablando de esto, ¿no? Para hacer el marco teórico o el estado del arte de nuestro trabajo de investigación. Entonces, en clínica se suele enseñar el esquema de preguntas llamadas PICO, porque P es población, I es la intervención, C es el grupo de comparación y O es el resultado u outcome en inglés, ¿no? En este ejemplo, yo podría ordenar la pregunta que me estaba haciendo en el ejemplo anterior bajo el formato PICO de esta forma. En adultos, la vacuna X comparada con placebo previene la hospitalización y muerte por la enfermedad Z. Y ahí están, vamos a decir, marcadas en color los diferentes componentes de la pregunta PICO, que por supuesto hay que adaptarla de acuerdo a nuestras necesidades. Este es un ejemplo muy cerrado, muy concreto, no siempre es así, ¿no? Quisiéramos hacernos preguntas de este estilo, ¿no? Específicas, concretas, que nos permitan operacionalizarla a una estructura PICO de este estilo. Con ese tipo de estructura yo podría elaborar un término de búsqueda que está ahí abajo, que después lo vamos a revisar cuando hagamos la práctica de búsqueda bibliográfica, de ese estilo que ahora vamos a estudiar punto por punto lo que significa, ¿no? Pero en principio eso. ¿Cómo hago una pregunta? Es decir, no me estoy refiriendo a la pregunta de investigación, que ya le hicimos. Ya tenemos el título del trabajo, tenemos nuestra pregunta de investigación, y ahora lo que quiero hacer es tratar de, en todo caso, adaptar esa pregunta de investigación a un formato que yo pueda buscar bibliografía al respecto. Y una posibilidad es usar la estructura PICO, que se adapta especialmente a preguntas de medicina basada en la evidencia, más que nada en el contexto del nivel clínico, ¿no? No tanto de la epidemiología poblacional, pero se la puede adaptar como vamos a ver a continuación. Eso por un lado. Por otro lado, para responder a mi pregunta, voy a recuperar artículos que sean los más adecuados de acuerdo al tenor de mi pregunta, de acuerdo al tipo de pregunta que esté haciendo. No es lo mismo que me esté preguntando sobre el mejor tratamiento para una enfermedad que me esté preguntando cuáles son los factores de riesgo para desarrollar tal evento en salud. En el contexto de la epidemiología clínica y en la medicina basada en la evidencia, existe lo que se conoce como la pirámide de la evidencia, que está más bien pensada en relación a cuál es la mejor evidencia disponible para encontrar la respuesta al mejor tratamiento, ¿no? A una pregunta exactamente o específicamente causal, del estilo: este tratamiento es mejor que este otro. Si esa fuera nuestra pregunta o ese fuera el estilo de nuestra pregunta, estaríamos en el contexto de los niveles de evidencia de la medicina basada en la evidencia, donde dentro de la pirámide de la evidencia, el nivel más importante de evidencia posible para este tipo de pregunta es un metaanálisis, con una revisión sistemática con metaanálisis. Y si no lo hubiera, ensayos clínicos aleatorios. En este contexto, el reporte de caso, la opinión de expertos, las revisiones narrativas, etc., serían los que están en la base de la pirámide de la evidencia. No me servirían, vamos a decir, para nada para responder una pregunta de tipo de tratamiento. Si mi pregunta tiene que ver con el mejor tratamiento respecto de una enfermedad, la respuesta la debería encontrar en una revisión sistemática con metaanálisis y, si no, con la revisión de varios ensayos clínicos aleatorios. Todo esto lo estoy diciendo en el campo de la medicina basada en la evidencia, que no siempre se adapta uno a uno con la epidemiología, ¿no? Porque hemos visto que una cosa es la epidemiología y otra cosa es la clínica. Esto más bien está destinado al ámbito clínico, ¿no? O a preguntas de ese estilo. Ahora, tomando como base las preguntas PICO, podemos hacer preguntas de nivel epidemiológico adaptando esa forma de razonar, ¿no? Y si, por ejemplo, ayer estaba leyendo un trabajo que se publicó en el British Medical Journal sobre, la pregunta es, a mayor recursos humanos en salud en los países, ¿hay mayor o menor mortalidad general y por diferentes causas, ¿no? Si yo pienso en eso, si mi pregunta de investigación tiene que ver con una idea así,
yo podría preguntarme así. En países, una alta densidad de recursos humanos en salud comparado con una baja densidad, ¿se relaciona con mayor mortalidad? Y ahí están abajo los términos que podría usar, que no tienen que ser siempre todos los términos, no todos los componentes de la pregunta pico deben estar presentes, los que sean importantes se los deje y los que no, no, para redactar la estrategia de búsqueda que vamos a ver ahora en un buscador científico. Y antes de hacer este tipo de ejercicio, conviene que conozcan un par de tips, o no sé cómo llamarlo, elementos en la búsqueda bibliográfica de Internet. Estos elementos son, por empezar, los operadores booleanos. Los operadores booleanos más utilizados son AND, OR y NOT, el uso de comillas y el uso de asterisco, que ahora vamos a ver cómo se utilizan. El operador booleano AND es un operador de intersección, es decir, va a recuperar, si yo pongo A, I o AND, B, me va a buscar artículos que tengan el término A y el término B, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo, pero yo podría buscar, no sé, trabajadores en salud y mortalidad. Me va a buscar artículos que tengan esos dos términos, es decir, hacer una búsqueda más bien específica. A diferencia de que si uso el booleano OR, que me suma, me agrupa, es decir, me va a buscar artículos que tengan o bien el término A o bien el término B, no como el otro ejemplo del AND, que era el término A y también el B juntos. Acá es o uno u otro, ¿no? Uno u otro, con lo cual la búsqueda se hace más sensible, es más amplia, ¿no? Va a haber más cantidad de artículos recuperados de esa forma. Y el último booleano es el booleano NOT, cuando me interesa excluir por algún motivo algún término que no quiero. Entonces yo puedo decir, buscame el término A o el B, pero no el C. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en particular en cómo se redacta la estrategia de búsqueda utilizando booleanos. Estos términos booleanos son importantes que los conozcan porque se utilizan ampliamente en búsquedas bibliográficas, inclusive en Google Académico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la verdad que uno conoce el uso de estos trucos, booleanos, comillas y asterisco, y se maneja en general con todos los buscadores de artículos científicos. Como les decía, también se pueden usar comillas y asteriscos. Cuando utilizo comillas, cuando yo entrecomillo una frase o palabra, estoy pidiendo que se busque tal cual como figura entre las comillas. Con lo cual, si me confundí en el tipeo y si me faltó una H, me faltó una S, lo que sea, me confundí en la palabra, va a ser un problema porque va a buscar tal cual lo que yo puse, ¿no? Eso es el uso de las comillas. Y el uso del asterisco sirve para truncar palabras y que me busque la raíz de la palabra que yo escribí hasta que puse el asterisco. En este ejemplo, si utilizo las palabras recursos de salud en inglés entre comillas, va a buscar exactamente así. Si por algún motivo me interesaba buscar recurso y no recursos, va a ser un problema porque acá está expresado en plural. Y el uso del asterisco o del truncamiento me sirve para buscar palabras que comiencen de la manera que yo quiero hasta la aparición del asterisco. Entonces, de esta forma, si yo pongo counter asterisco, me va a recuperar tanto la palabra país como países, ¿no? Y a mí me importa que, porque en el trabajo de investigación que quiero hacer, eso sería importante considerar que recupere la palabra país, tanto si se escribe país como países, ¿no? En el artículo científico. Entonces acá en este ejemplo estoy usando el operador AND, y acá quiero que presten muchas cosas están pasando en esta búsqueda, ¿no? Esto es en PubMed. Estoy utilizando el truncamiento de la palabra país para que me recupere, como en el ejemplo que les estuve mostrando, país y países. Estoy usando el booleano AND y pongo recursos humanos en salud de esa manera, entre comillas, y mortalidad. Entonces, me va a recuperar todos los artículos que tengan en el cuerpo del artículo las palabras country, que puede ser country o countries, exactamente Human Health Resources
y mortalidad. Así como está, ¿no? Muy bien. De esa manera recupero 2 artículos, nada más. Y fíjense que si yo pongo exactamente lo mismo, pero sin poner entre comillas recursos humanos en salud, ya pasamos a 4000. Pasé de 2 a 4000 y solamente el cambio fue las comillas. Eso es lo que yo quería decir cuando digo, guarda con pensar que estamos haciendo el trabajo más original del mundo, porque por ahí estamos buscando mal los términos en los buscadores, ¿no? Y en el último ejemplo de esta diapositiva, eh, saco la palabra health y pongo recursos humanos, ¿no? Y se me delimita aún más la cantidad de palabras. Esto es lo que me importa que tengan en cuenta. Hay que tener en claro, muy bien en claro, la pregunta de investigación para buscar el término adecuado para esa pregunta, en el sentido de que yo estoy usando, ¿no? Bueno, eso es el ejercicio con el booleano and y el uso de comillas y palabra truncada. Pero a veces hay términos que no se utilizan de la misma manera siempre, o hay más de un término que me describe el mismo concepto, como podría ser recursos humanos en salud o fuerza laboral en salud. Entonces, a partir de la búsqueda bibliográfica yo me puedo dar cuenta de que eso ocurre y entonces podría utilizar el booleano OR y decir que me busque trabajos, ya sea que utilicen el término recursos humanos en salud como el término fuerza laboral en salud. Y ahí fíjense, ahí hay otros 3 ejemplos con comillas, sin comillas, con asterisco, etcétera, cómo va cambiando la cantidad de artículos que recupero. Y por último, supónganse que quisiera buscar artículos que me hablen de los recursos humanos en salud y la mortalidad en países, pero no de niños. No quiero artículos que me hablen de mortalidad infantil por algún motivo, ¿no? Entonces puedo recurrir al booleano not y le pongo not child, por ejemplo, ¿no? O podría poner not infant. Hay que ver si child o infant o ambos serían los términos que se utilizan en la jerga científica para poder seleccionar el término adecuado, ¿no? Al cual quiero excluir. Otro de los elementos que queremos que conozcan es que cuando los artículos científicos se cargan en alguna base, repositorio o sitio web, se codifican con ciertos términos, que son los que yo voy a buscar después, ¿no? Es como una especie de diccionario que agrupa términos únicos para que se busquen de manera más eficiente los artículos. Dependiendo de qué base de datos bibliográfica esté buscando, habrá un diccionario de esos términos. Las más conocidas en ciencias de la salud son la Biblioteca Virtual de Salud, que utiliza los términos, los descriptores de ciencia de la salud, o DEX, y en PubMed lo que se conoce como MESH. Son cosas similares, pero que simplemente me indexan términos como palabras claves para que yo pueda encontrar artículos que tratan de una misma temática, ¿no? Entonces fíjense que en DEX, Biblioteca Virtual de Salud, si yo pongo recursos humanos en salud, ese término existe así tal cual, y ahí me dan las opciones en español, en inglés, en portugués, en francés, de qué es lo que se agrupa con esas palabras, qué es lo que yo voy a recuperar si pongo recursos humanos en salud. Pero si yo pongo ese mismo término de búsqueda, pero en inglés, como término mesh en PubMed, fíjense que hay 0 artículos. ¿No? No existe ese término, no existe ese término como un descriptor en PubMed. Ahí pongo fuerza de trabajo en salud y sí existe. De tal manera que es importante que definamos no adecuadamente el término según lo que nosotros pensamos, sino que sea compatible con cómo está indexado en esas bibliotecas científicas. Por ejemplo, cáncer de cuello uterino se podría encontrar como cáncer de cuello uterino, cáncer de cervix, carcinoma de cervix. Habría que pensar, habría que buscar cuál es el término que se utiliza exactamente cuando los autores se refieren al cáncer de cuello uterino, ¿no? Porque podría ser que yo no encuentre nada con carcinoma de cervix, pero sí encuentre con cáncer de cervix, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces eso se descubre
revisando los mesh o deck, dependiendo cuál es el sitio donde esté realizando la búsqueda. Eso es respecto del uso de los descriptores adecuados. Y por último, el uso de etiquetas y otros filtros. Pues yo puedo restringir que este término mortalidad esté presente en cualquier parte del artículo o en el título o en el resumen, o puedo buscar por tal autor o con diferentes estrategias de filtro que vamos a ver ahora en el ejemplo. Puedo restringir la búsqueda a artículos publicados en tal periodo de tiempo, en tal país, en tal edades, etc. Bueno, y por último les muestro rápidamente, antes que pasemos a la demostración, los posibles lugares donde uno puede buscar artículos científicos. Mis preferidos son PubMed para la literatura más bien internacional, Cielo y la Biblioteca Virtual de Salud para literatura latinoamericana, y Cochrane para cuando quiero buscar revisiones sistemáticas, ¿no? En particular eso. Por supuesto que las revisiones sistemáticas de Cochrane aparecen también en PubMed, pero dependiendo de lo que uno esté buscando, va a buscar el sitio donde va a buscar ese tipo de información. Bueno, pasemos ahora a ver cómo se hace esto concretamente en un ejemplo. Y acá entré a la biblioteca PubMed, donde a la Biblioteca Nacional de Medicina, en la sección PubMed, acá está la dirección, donde vamos a practicar cómo se busca un artículo en base al ejemplo que veníamos desarrollando. A mí me gusta usar siempre la pestaña de búsqueda avanzada, que me aparecen estos campos, ¿no? Acá tengo las búsquedas que hice antes, así que voy a ir copiando unas palabras de acá. Por ejemplo, yo puedo poner la palabra país truncada, como veníamos haciendo, truncada, y puedo buscar en todos los campos, en cualquier parte del artículo, o puedo usar alguno de estos filtros que están disponibles acá para restringir la búsqueda de la palabra país o países, o cualquier palabra que empiece de esta forma, a lo que me parezca importante, ¿no? Por ejemplo, al título, por ejemplo, ¿no? Y lo agrego, add, es para agregar a la cajita de búsqueda donde se va a ir armando la estrategia de búsqueda que estamos construyendo. Bueno, puse que busque artículos que tengan en el título esta palabra, que empiece con country. Agrego el término recursos humanos en salud, pero no en título, sino que en cualquier parte del artículo, ¿no? También si quisiera, podía restringirlo al título, pero lo pongo acá para practicar. And. Entonces acá ya me va agregando país en el título y recursos humanos en salud en cualquier parte del artículo, y faltaría mortalidad. Ahí pongo mortalidad y tengo que ver si en cualquier parte del artículo o en título. Pongámosle en título. También podría usar en título o en abstract. Vamos a usar así, que es una cosa que habitualmente uso. Y agrego a esta caja, ¿no? Voy a corregir estos paréntesis que se me pusieron de más. Así. Bien. Y ahí pongo buscar. Yo podría, si ya me sé cómo se hace la sintaxis, simplemente en esta página inicial poner así los términos de búsqueda o redactarlos, si me acuerdo cómo se hace, y busco. O si no, como venía haciendo, que me quedaría de esta forma y doy acá la búsqueda. Da igual, de cualquiera de las formas me va a buscar. Y ahí busca. Y me encontró 539 resultados. Podría cambiar los criterios de búsqueda, poner comillas, poner or, not, siempre de acuerdo a mis intereses. Y acá les quiero mostrar otros filtros que pueden usarse. Por ejemplo, acá está el filtro de fecha de publicación. Yo podría pedir, qué sé yo, a partir de 2016 hasta ahora, ¿no? O podría solamente, bueno, si hago ese filtro me reduce a 269 artículos. O podría reducir al año 2023. Y ahí tengo 18 artículos. Siempre depende de lo que uno quiera, ¿no? Ese es un filtro interesante. Acá puedo elegir si tiene abstract, si tiene texto disponible gratis, si tiene datos asociados, los tipos de artículo como clinical trials, metaanálisis, revisiones o revisiones sistemáticas, fecha de publicación, y si quisiera otros filtros,
aprieto filtros adicionales y acá aparecen todos estos posibles filtros adicionales. Tipo de artículo, si en humanos o en otros animales, el lenguaje, sexo, edad, otros filtros que me puedan interesar. La cuestión es que una vez que yo elijo los artículos, por ejemplo, me gustaría este. Entonces doy clic acá y en este sector me van a aparecer si tengo disponibilidad de acceso gratuito, ¿no? En este caso sí, entonces yo puedo acceder y ahí ya accedo al artículo, ¿no? Acá está en formato web, puedo ir a la página del British Medical Journal directamente, en este ejemplo, no siempre son gratuitos, hay algunos que son gratuitos o no, acá está la opción en PDF, y podría, bueno, imprimirlo, guardarlo en Zotero, como van a ver en el próximo video, etc. Ahí ya tienen un artículo y uno lo puede leer. Y una última herramienta que me parece interesante que la conozcan, yo podría ir seleccionando los artículos, supónganse que leí estos, qué sé yo, 4 artículos, cualquiera, ¿no? Acá, estos artículos. Imaginen que por cualquier motivo estos y no los otros me interesaron. Entonces los puedo guardar. Y acá dice, seleccioné 5, podría haber seleccionado muchos más. Que me los guarde de formato CSV, eso es lo que me interesa ahora mostrarles. Creo el archivo y fíjense que se baja de esta forma, abro el archivo y me aparece un registro de el título del artículo, los autores, la cita completa, en fin, detalles que en el futuro me pueden servir. Bueno, recuerden que este video se complementa con el de uso de Zotero para poder aprender a utilizar ese software de gestión de citas bibliográficas. Espero que les haya sido de utilidad este video y nos vemos en la próxima.